Psicometría Eje 4, validación por jueces, trabajo realizado por Ángela Patricia Rojas, Angie Lucero Roballo, Dianis María Polo y Xiomara Oviedo. Este trabajo buscó analizar de manera detallada cómo la procrastinación, entendida como la postergación frecuente de actividades o responsabilidades importantes, puede derivar en consecuencias significativas que pueden ser graves para la salud mental o el bienestar integral de las personas. El estudio se llevó a cabo con una población conformada por 20 personas, hombres y mujeres, entre los 25 y 50 años de edad, con un nivel de estudio mínimo en bachillerato. Actualmente están empleados en diferentes sectores del país y diferentes ciudades, entre ellas Valledupar, Bogotá, Zarzal, Valle del Cauca y Pereira. Estas locaciones fueron escogidas con el propósito de incluir diversidad geográfica, cultural y económica, lo cual permitió un análisis más amplio y comparativo de cómo la procrastinación afecta a individuos en diferentes contextos nacionales. El trabajo se centró en analizar la teoría jerárquica de las necesidades humanas, también conocida como la pirámide de Maslow, propuesta por el psicólogo humanista Abraham Maslow en la década de 1940. La teoría plantea que los individuos están motivados por una serie de necesidades organizadas en una jerarquía ascendente, las cuales se agrupan en 5 niveles o escalones. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas, en el segundo escalón están las necesidades de seguridad, en el tercero las de afiliación, en el cuarto las de reconocimiento y finalmente en la cima se encuentran la autorrealización, entendida como la búsqueda de sentido, el desarrollo pleno de las capacidades y la realización del potencial individual. Hola, hoy les voy a explicar entonces los resultados obtenidos del análisis de confiabilidad y validez del test que aplicamos en SPSS de procrastinación laboral. Pues primero la consistencia interna con el alfa de Cronbridge obtuvimos un valor de 0,676 con 21 ítems. Según los criterios estadísticos, este valor se considera moderado a cuestionable, lo que significa que el test tiene una confiabilidad aceptable, pero no, pero aún puede mejorar. En cuanto a la estabilidad y correlación de Pearson, analizamos la estabilidad con la correlación de Pearson entre dos aplicaciones del test. Aquí pues observamos que el valor fue de menos 0,066 con una significancia de 0,784. Esto pues indica que no existe relación entre las variables. Por lo tanto, no hay confiabilidad, test, retest. En cuanto a la validez de constructo convergente, encontramos una correlación de 0,192 entre los factores. Con una significancia de 0,416. Esto nos dice que la relación es débil y no significativa. En cambio, en la validez discriminante, la correlación fue de 0, menos 0,031, lo que refleja que sí existe discriminación adecuada entre los factores, aunque la confiabilidad sigue siendo pues muy baja. Bueno, en conclusión, el test presenta pues una confiabilidad moderada y cierta validez discriminante, pero carece de estabilidad y de validez convergente. ¿Qué quiere decir? Que pues que es un instrumento útil de manera preliminar, pero necesita pues más ajustes para fortalecer su consistencia y su validez. Muchas gracias. Dentro de la animación tenemos las transformaciones de puntuaciones lineales. Para ello tomamos la fórmula que se muestra en pantalla, donde primero ordenamos de mayor a menor los datos. em, y la fórmula es ZI, que es la puntuación típica de cada sujeto, es igual a XI, que es la puntuación directa, en este caso son los datos finales de la segunda aplicación, menos la media, que la hallamos en nuestro eje 2, y la dividimos finalmente en la desviación típica, también trabajada en ese eje. Aquí en esta tabla, como pueden ver, los valores que están en la columna Y corresponden al resultado de nuestra fórmula, que está en la parte inferior, que es Z, comita, que va a significar que es la segunda transformación, es igual a ZI, que es la puntuación típica que expliqué anteriormente, por K, que es la desviación estándar, que puede ser de 10 o de 2, en este caso tomamos el 10, más M, que es la media constante, ya establecida y que puede ser de 50 o de 5, en este caso vamos a utilizar 50. Ahora las transformaciones no lineales. Dentro de ellas tenemos los percentiles, que son medidas de posición. Por ende, los datos tienen que estar organizados de menor a mayor. Los percentiles es básicamente coger un grupo de datos, dividirlo en 100 partes iguales, quiere decir que tenemos 99 percentiles. Y en este trabajo hallamos los percentiles 25, 50, 75 y 95. Aquí en toda esta imagen, al lado derecho tenemos ya la tabla con la puntuación directa, el percentil hallado y la interpretación. En la parte de abajo derecha tenemos la fórmula de cómo hallamos cada percentil, que básicamente es la misma fórmula para todos, y es el total de datos, que en este caso son 20,
por 25, que es nuestro primer percentil, dividido en 100. Eso nos da 5. Quiere decir que el dato que corresponde a ese percentil según nuestra tabla del lado izquierdo, que está subrayado en amarillo, corresponde a 36. En la interpretación colocamos que tiene bajos niveles de procrastinación y así trabajamos con los percentiles 50, 75 y 95. Dentro de las puntuaciones estándar normalizadas tenemos la T, que se basa en la campana de Gauss y suma lo que vimos de percentiles y tipificación, ya que también trabajamos con una media y una desviación de 50 y de 10. Para hallar esa puntuación tenemos 3 pasos. Entonces, el primero es convertir la puntuación inicial en percentil, que fue el paso que hicimos y que expliqué anteriormente. El segundo es convertir ese percentil en proporción. ¿Cómo se hace? Tomamos el 36, por ejemplo, que fue el percentil 25, y lo dividimos en 100. Eso nos da 0.36. Así hicimos con los demás percentiles. El tercer paso es hallar esa puntuación Z en el área bajo la curva. Para eso, y con ayuda de un software que nos compartió la profe, ya pues no tuvimos que hacer el procedimiento largo que hacíamos en estadística, sino que colocamos ese valor de la proporción, por ejemplo, el 0,36, donde está la P, y le damos calcular y ya nos arroja el resultado. Finalmente, cuando hallamos ese valor, lo tipificamos con la misma fórmula donde Z, comita, es el valor de T. Aquí también trabajamos con la media de 50 y la desviación de 10. En ese orden de ideas, veamos la primera fórmula que corresponde al percentil 25. Z, comita, es igual a Z, que en este caso sería menos 0,36, que es el valor hallado con la ayuda del software, y lo multiplicamos por 10, que corresponde a la desviación. Le sumamos 50, que es la media estandarizada. Ese resultado de 46.4, que está en la tabla de abajo, es el resultado de esa fórmula en ese percentil. Ya con la interpretación cualitativa, pues nos arroja que tiene bajos niveles de procrastinación y así lo manejamos con cada uno de los percentiles. Que si se fijan, tenemos 2 percentiles que están con bajos niveles y 2 que están en niveles normales. Gracias. Un aspecto fundamental en la aplicación del test fue el consentimiento informado. Al iniciar, se le explicó a los participantes el objetivo del test, cómo se iban a utilizar los datos obtenidos y se les garantizó confidencialidad. Esta es una evidencia de los consentimientos informados que recolectamos durante la aplicación del test. Como aprendizaje tenemos 3 preguntas. La primera, ¿cuáles fueron las enseñanzas que obtuvimos en este proceso? Una de las principales enseñanzas que nos dejó este proceso fue comprender que la elaboración de un instrumento psicométrico requiere de un trabajo complejo. No solamente se trata de realizar preguntas, sino de tener en cuenta criterios de validez, de confiabilidad y claridad. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo consideran que les va a ayudar en un futuro profesional? En nuestro futuro profesional, este aprendizaje será muy útil porque nos permitirá usar y diseñar pruebas psicométricas con mayor responsabilidad y criterio. Entendemos que no solamente basta con aplicar un test, sino que debemos interpretar los resultados de manera ética y fundamentada. Esto nos ayudará a tomar decisiones más acertadas en cualquier contexto de nuestra vida, ya sea educativo, clínico y laboral. Como tercera pregunta, tenemos, ¿cuál considera que es la importancia del componente ético en la elaboración y aplicación de pruebas psicométricas en los diferentes contextos? El componente ético es fundamental en todos los procesos. Primero, porque asegura que los participantes están informados y de su consentimiento antes de responder, que los protege de cualquier cosa. Segundo, porque obliga a garantizar la confidencialidad de los resultados y evitar un uso inadecuado de la información. Y tercero, porque nos recuerda que detrás de cada respuesta hay una persona y que los instrumentos psicométricos pueden tener un impacto real en la vida real, ya sea en el ámbito educativo, laboral o personal.